Hola, un saludo a todos y bienvenidos al módulo 5, procesamiento de datos, donde vamos a hacer una pequeña introducción en el mundo de la bioestadística. Recordar que esta actividad formativa está financiada a través del programa Next Generation de la Unión Europea. Bueno, y sin más, vamos a empezar viendo el índice. Vamos a ver una introducción a la estadística, los tipos de variables que tenemos, luego un poquito de metodología, vamos a ver las pautas para realizar una base de datos, y luego ya vamos a entrar en lo que sería estadística descriptiva, tanto de las variables cualitativas o categóricas, no numéricas, como aquellas variables cuantitativas que son numéricas. Vamos a ver media, mediana, moda, los cuartiles, la varianza, desviación típica, etcétera, simetría, kurtosis. Y luego ya por último vamos a ver los gráficos que se deben realizar en función del tipo de variable que tengamos. No es gráfico, cualquier tipo de gráfico no vale. Entonces aquí vamos a destacar los diagramas de sectores, diagramas de barras, histogramas y diagrama de cajas y bigotes. Bueno, como sabéis, normalmente tenemos una población de la que partimos, como puede ser en este caso a lo mejor pues la comunidad de las Islas Canarias. Lo que pasa es que estudiar a toda la población es muy complicado, ¿no? Nosotros en esta población vamos a tener lo que se llaman una serie de parámetros, o parámetros poblacionales, donde tenemos la media, a lo mejor la altura media de los habitantes de las Islas Canarias, una desviación típica, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que analizar a toda la población es muy complicado, supondría un gran coste tanto de recursos económicos, etcétera. Entonces, mediante un muestreo, que simplemente es una técnica para la selección de una muestra representativa de la población, nosotros vamos a obtener una muestra. Y recordar que para que no haya sesgos o que los resultados tengan una validez externa, la muestra debe ser representativa de la población. ¿Qué va a pasar? Que nosotros en esta muestra vamos a calcular lo que se llama la estadística descriptiva, es decir, los números que resumen la información que contiene la muestra. Entonces vamos a tener una media de la muestra, una desviación típica de la muestra. Que sepáis simplemente como cultura general que cuando hablamos de parámetros poblacionales lo escribimos con letras del alfabeto griego, mientras que si hablamos de datos de la muestra se escriben con letras de nuestro alfabeto. Por una parte, cuando ya hemos realizado la estadística descriptiva, lo que se pretende o lo que se realiza es la estadística inferencial con la finalidad de extrapolar los datos de nuestra muestra a la población. Entonces aquí es donde ya tendría más valor los intervalos de confianza o el p-valor. Bueno, en la bioestadística podemos también, igual que hayamos visto un poquito con la epidemiología, tenemos lo que sería la bioestadística descriptiva, que simplemente describe y sintetiza, donde tenemos los índices estadísticos, como puede ser la media, desviación, etcétera, de la muestra, y los métodos gráficos, como puede ser, pues eso, un histograma, un diagrama de cajas y bigotes, pero de la muestra. Y luego, por otra parte, tendríamos lo que se llama la bioestadística analítica, que pretende demostrar asociaciones entre las características observadas. Esto sería ya inferencia. Pretendemos analizar e inferir, donde vamos a realizar contrastes de hipótesis y vamos a calcular intervalos de confianza y p-valor. Bueno, esta diapositiva, que también ya ha aparecido en algún otro módulo, vamos a repasarla un poquito. En un primer momento, nosotros, desde un punto de vista teórico, ¿qué tenemos que hacer? Pues formular una hipótesis de trabajo, formular unos objetivos. Evidentemente, lo que decimos es que estos objetivos tienen que ser contrastables frente a datos, ¿no? Que podamos medir cosas. Si no podemos medir cosas, pues es difícil que podamos comparar cosas o que podamos establecer hipótesis. Luego ya entraría un poquito en el ámbito de la epidemiología, haríamos un plan de estadístico, pues quiénes son los criterios de inclusión, criterios de exclusión, bueno, todo eso. Y luego el diseño, la estrategia de recogida de datos, es decir, pues también qué tipo de estudio vamos a realizar, si es un estudio de cortes, de casos y controles, si es ensayo clínico. Y bueno, ya tendríamos los datos. Una vez que tenemos los datos, entraría en juego la bioestadística, que es un poquito lo que vamos a ver en este módulo. Nosotros aquí haríamos una serie de test estadísticos, un ajuste de modelos matemáticos, realizaríamos unos contrastes de hipótesis donde obtendríamos un p-valor y unos intervalos de confianza. Y en función de estos resultados obtendríamos unas conclusiones o una generalización de resultados que no siempre tienen por qué ser positivos, no siempre se tiene que encontrar un p-valor más pequeño de 0,05. Y en función de los resultados que hemos encontrado, pues volveríamos a formular unas nuevas hipótesis. Y ese sería un poco el bucle de las etapas de la investigación científica.
Vamos a ver los tipos de variables que tenemos en bioestadística. Por una parte tenemos las variables cualitativas o no numéricas, son aquellas que expresan un atributo o característica no numérica de los elementos, como puede ser género, nacionalidad, color de ojos, exitus, no exitus, etc. En resumidas cuentas, podríamos decir que son variables no numéricas. Las podemos dividir en dos tipos. Por una parte tenemos las nominales, son aquellas que sus valores no se pueden ordenar, como pues, tipo de cáncer, color de ojos, etc. Y luego se utiliza mucho en bioestadística la palabra dicotómica. Dicotómicas son aquellas variables que únicamente tienen dos categorías: sano-enfermo, hombre-mujer, exitus-no exitus. Y luego ya pues policotómicas el resto, como puede ser grupo sanguíneo, tipos de cáncer, etc. Pero lo importante es que no se pueden ordenar. Y luego tenemos las ordinales, son aquellas que sus valores, a pesar de que son no numéricos, sí se pueden ordenar, como por ejemplo nivel de estudios, grado de satisfacción, grado de dolor, etc. Nosotros podemos tener una persona que está en la ESO, o que ha estudiado hasta la ESO, una persona que ha estudiado hasta bachiller, una persona que ha estudiado un grado en la universidad, luego ha hecho una tesis doctoral, o ha hecho un máster y posteriormente una tesis doctoral. Entonces, a pesar de que son variables no numéricas, pero sí se pueden ordenar. Por otra parte tenemos las variables cuantitativas, que son aquellas que sí se pueden expresar de forma numérica, como son la edad, el peso, etc., número de hijos y número de operaciones. Al igual que antes, también las podemos dividir en dos tipos. Por una parte tenemos discretas, que son aquellas que presentan un número limitado de valores enteros normalmente, como por ejemplo un número de hijos. Pues yo tengo 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero no tiene sentido de que yo diga que tengo 3 hijos y medio. Lo mismo, número de intervenciones quirúrgicas. A mí me han podido operar 1 vez, 2 veces, 3 veces, etc. Y luego, por otra parte, tenemos las variables continuas, que son aquellas ya que presentan un número ilimitado de valores, donde no son frecuentes las repeticiones, es decir, tenemos la altura y el peso. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros solemos redondear, ¿vale? Decimos, oye, yo peso 80 kilos, pero realmente no pesamos 80 kilos, sino que pesamos 80,578457579 2, etcétera. Pero bueno, lo que pasa es que redondeamos. Entonces, por eso se dice que no son frecuentes las repeticiones. Si nosotros en el peso, en altura, pondríamos hasta 7 decimales, pues habría muy poquitas repeticiones. Lo que pasa es que, bueno, también los instrumentos de medida serían como más complicados. En resumidas cuentas, tenemos variables cualitativas categóricas, que decíamos que pueden ser nominales, donde no hay orden, o ordinales, como puede ser el grado de satisfacción. Y en las cuantitativas, que son aquellas que son numéricas, tenemos las discretas, como puede ser número de hijos, o las continuas, como puede ser la presión arterial, o la altura, o el peso. ¿Esto por qué es importante? Porque veremos a lo último de este módulo que en función del tipo de variable que tengamos, tendremos que utilizar un test estadístico u otro. Entonces, esta diapositiva la veremos más adelante. Bueno, vamos a ver unas pequeñas pautas para elaborar una base de datos, porque esto es importante. Es lo que venimos diciendo a lo largo de todo este curso. Si los datos que yo tengo no son correctos, mis conclusiones no van a ser correctas. Entonces, por eso es muy importante obtener una base de datos lo más correcta y lo más válida posible. Hay multitud de formatos: Excel, OpenCal, Access, SPSS, etcétera. Pero lo importante no es el formato, es el contenido de la base de datos. Da un poquito igual cuál sea el formato, que si es una Excel, un Access, SPSS. Lo importante es el contenido. Vamos a dar unas pequeñas recomendaciones, por ejemplo, con el Excel o el OpenCal. Vamos a introducir los nombres de las variables en la primera fila. No vamos a utilizar dos filas, simplemente en la primera fila. Vamos a intentar que sean nombres cortos, sin espacios y sin acentos, porque luego hay a lo mejor programas informáticos que el tema de los acentos no lo llevan bien. Y vamos a introducir todas las variables de forma numérica. Por ejemplo, género, que lo podemos definir con hombre o mujer, pues en lugar de poner hombre o mujer vamos a poner 0 y 1. Siempre vamos a empezar con el 0. Si tenemos una variable ordinal como puede ser fumar, pues vamos a darle el 0, lo que sería la mejor situación. No fumador, un 1 es fumador y 2 fumador. Vuelvo a repetir, empezamos en 0. Y por ejemplo, tipo de cáncer, donde no tenemos un orden, pues cáncer de pulmón, un 0 al cáncer de pulmón, un 1 al cáncer de hígado, un 2 al cáncer de páncreas, un 3 al cáncer de mama, etcétera. ¿De acuerdo? Esto viene, fijaros de cuántas formas puedo escribir yo la palabra así: con mayúsculas y con acento, con mayúsculas sin acento, la primera mayúscula, la segunda con acento, mayúscula sin acento, minúscula con acento y minúscula sin acento. 6 posibilidades.
claro, y esto en las bases de datos ocurre. Hay gente que de verdad bueno, pues cada uno lo pone a su forma y nos podemos encontrar con estas 6 posibilidades. Si escribimos el 0 con un no, el no con un 0 y el 1 con un sí, se acaba el problema. Luego posteriormente se codifica y no tenemos este tipo de problemas. Valores perdidos. Bueno, aunque tengamos mucho empeño o puedan producir algún sesgo, sí que es verdad que siempre nos vamos a encontrar con algún valor perdido. Entonces lo que vamos a hacer es dejar las celdas vacías. Yo es lo que recomiendo. Otra cosa que se puede poner o que se puede hacer es poner un valor imposible en esas celdas. Si estamos hablando, por ejemplo, de número de hijos, pues ponemos 9.999, que no tiene sentido. Si hablamos de altura o peso, pues también si ponemos 9.999 no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que luego hay que avisar al estadístico que estos números significa que son valores perdidos. Las fechas. Es muy importante, siempre que se trabaja con fechas suele haber bastantes errores. Entonces, es muy importante que todas las fechas tengan el mismo formato. Normalmente, el formato más habitual para nosotros suele ser día, mes, año de 4 dígitos. Esto es lo normal. Y luego, vamos a poner todos los datos en una única hoja. Las hojas veis que tienen hoja 1, hoja 2, hoja 3. Entonces, lo que no vamos a hacer es poner, por ejemplo, a los fumadores en una hoja y al no fumador en otra hoja. No, los ponemos a todos en la misma hoja y lo único que vamos a hacer es crear una variable que sea fumar, donde vamos a poner un 0 correspondiente a los que no fuman y un 1 a los que sí fuman, pero en una única hoja. Luego, en la medida de lo posible, también, y esto cada vez tiene más importancia, las bases de datos tienen que ser anonimizadas y disociadas. Lo único que nosotros lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, poner un número secuencial como puede ser ID y un número de historia clínica. Y luego cuando se envía la base de datos fuera del servicio, como puede ser el bioestadístico, se elimina, vosotros hacéis una copia de vuestra base de datos, donde en esa copia elimináis el número de historia clínica, de tal forma que nadie sea capaz de identificar a ningún paciente. Entonces, si yo tengo alguna duda, por ejemplo, con la base de datos que me habéis enviado, yo te digo, oye, el ID número 5 tiene algún dato perdido. ¿Me puedes indicar cuál es su edad, por ejemplo? Entonces vosotros, que si tenéis una copia con el ID y con la historia clínica, yo os digo el 5, busquéis su número de historia clínica asociado y ya busquéis en la edad o el sexo o lo que sea. Bueno, cuando se crea una base de datos, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles van a ser nuestras hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué variables nos interesan para comprobar dichas hipótesis? ¿Vale? Lo que no tiene sentido es recoger 300 variables por paciente, porque además eso es muy costoso y es muy largo y nos vamos a tener que utilizar mucho tiempo. Ya os digo, si recogemos 300 variables, donde posteriormente luego únicamente vamos a utilizar 15. Entonces, es muy importante que al inicio del estudio se definan bien las hipótesis de trabajo, las variables que se quieren demostrar, para recoger aquellas variables que son estrictamente necesarias. Siempre podemos tener duda con alguna variable, pero bueno, pues se puede incluir en caso de duda. Lo que no tiene mucho sentido es, vuelvo a repetir, recoger 300 variables donde luego únicamente se van a utilizar 20. Es una pérdida de tiempo y de recursos. Un ejemplo de base de datos sería este. Por ejemplo, el ID, un número secuencial, edad, peso, talla, índice de masa corporal, triglicéridos, hemoglobina, creatinina, son todas variables numéricas, no había ningún problema. Y luego género, pues ponemos 0,1 en función de si es hombre o mujer, dislipemia 0,1 en función de si tiene o no tiene, fumador, diabetes y exitus, lo mismo, de forma numérica, ¿vale? Entonces, como variables cuantitativas tendríamos edad, peso, talla, etcétera. Y luego las variables cualitativas las tenemos de forma numérica y posteriormente las vamos a etiquetar. Pero de esta forma no tenemos el problema de si escribimos hombre con H mayúscula o si ponemos masculino, etcétera. De esta forma se acaba el problema. Entonces es una recomendación muy importante porque se le facilita mucho la vida al bioestadístico. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en la estadística descriptiva. Cuando tenemos variables cualitativas o no numéricas, las vamos a describir con la frecuencia absoluta y su frecuencia relativa, que sería el porcentaje. Y aquellas variables que son cuantitativas o numéricas, las vamos a describir mediante la media y la desviación típica o estándar
en caso de que las variables tengan una distribución normal, la famosa campana de Gauss, o tengan un tamaño de la muestra grande. Si tenemos un tamaño de la muestra pequeño o que la variable no presenta una distribución normal, los datos los vamos a escribir mediante la mediana y el percentil 25 y 75. Hay veces también que si la variable es discreta, con pocos valores, o tenemos una variable ordinal, también la representamos mediante la mediana y el percentil 25 o 75. Este sería un ejemplo. Pues tenemos 10 personas, de las cuales 4 son hombres, 6 son mujeres, pues 4 hombres que suponen el 40%, 6 mujeres que son el 60%. Bueno, vamos ya un poquito a ver los principales estadísticos o los más básicos, cuando tratamos de variables cuantitativas o numéricas. Vamos a ver lo que se llama las medidas de tendencia central. Bueno, la media es la suma de todos los valores dividido por el tamaño de la muestra. Y luego la mediana es el valor que deja el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por arriba en un conjunto de datos ordenados. La mediana corresponde al percentil 50 y, como sabéis, pues los percentiles se utilizan mucho en pediatría. De forma fácil, que viene a ser cuando decimos ¿quién es el hermano mediano? ¿Vale? Si tenemos 7 hermanos, el mediano es el que está en medio, el que deja 3 por arriba y 3 por abajo, porque en este caso el tamaño muestral es impar. Cuando tenemos que el tamaño de la muestra es par, pues cogemos los dos datos que están en el medio y hacemos su media aritmética. Entonces de esta forma calculamos la mediana. Si el conjunto de datos es impar, el que está en el medio, el que deja el mismo número de datos por arriba que por debajo. Y si es par, pues hacemos la media aritmética. La moda es el valor más frecuente, pero la verdad es que no se suele utilizar mucho con variables continuas porque, como hemos dicho antes, no suele haber repeticiones. A lo mejor cuando hablamos de número de hijos, pues sí, pero si hablamos de altura o peso, no suele haber repeticiones y tampoco nos va a indicar muchas cosas la moda. Vamos a ver qué pasa entre la media y la mediana. La media, como hemos dicho, es la suma de todos los valores dividido por el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, tendríamos que la media es de 6,2. El promedio de la media se dice que es un estadístico no robusto, es decir, está muy afectada por los valores extremos. Si yo a la suma de antes, a los valores de antes, le pongo un valor muy elevado, la media cambia mucho, pasa de 6 a 17. Mientras, ¿qué pasa con la mediana? Ordenamos los datos de menor a mayor y vemos cuál es el que está en medio. Entonces, en este caso, que son los mismos valores de antes, 4, 5, 6, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 9, el dato que está en el medio es el 6, entonces sería la mediana. Cuando introducimos el valor 30, como hemos hecho en el caso anterior, ya el número de datos es par, entonces la mediana es la media de los datos que están en el medio, entonces la mediana va a ser 6,5. Es decir, la media ha pasado de 6,2 a 10, que ha cambiado mucho, mientras que la mediana ha pasado de 6 a 6,5, ha cambiado poco. Entonces, vuelvo para atrás, por eso decimos que la media es un estadístico no robusto, mientras que la mediana sí lo es. Medidas de posición, los cuartiles, que como os digo, esto se utiliza mucho en pediatría. Cualquiera que tiene un hijo relativamente pequeño y ha hecho las visitas al pediatra, bueno, pues lo tendrá más o menos frecuente. Los cuartiles son 3 puntos de corte que dividen a la muestra ordenada en 4 partes iguales. Entonces, el cuartil 1, que se representa como Q1, es el valor que deja el 25% de los datos por debajo y el 75% de los datos por arriba en un conjunto de datos ordenados. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ordenados. El cuartil 2 es el valor que deja el 50% de los datos por debajo y al mismo tiempo es el valor que deja el 50% de los datos por arriba en el conjunto de datos ordenados. Y el cuartil 3 es el valor que deja el 75% de los datos por debajo y el 25% de los datos por arriba en el conjunto de datos ordenados. Luego, hay veces que también veremos lo que se denomina rango intercuartílico, que simplemente es la resta del cuartil 3 y el cuartil 1. Los percentiles es cuando en lugar de dividir la muestra en 4 partes iguales, la dividimos en 100 partes iguales. Entonces son los 99 puntos de corte que dividen a la muestra ordenada en 100 partes iguales. El percentil 1, el valor que deja el 1% de los datos por debajo y el 99% por arriba.
El percentil 50, el valor que deja el 50% de los datos por debajo y el 50% por arriba, que coincide con la mediana o con el cuartil 2. El percentil 99, el valor que deja el 99% de los datos por debajo y el 1% de los datos por arriba en el conjunto de datos ordenados. Pues bueno, tienes la misma filosofía que antes. Como ya he dicho, se utiliza mucho en pediatría para ver los cuartiles de altura y peso de los niños. Vamos a entrar a lo que serían las medidas de dispersión. Nos indican en qué medida los valores están juntos o separados respecto del valor central. Por ejemplo, la varianza siempre es positiva. Lo que pasa es que el principal problema de la varianza es que tiene las unidades elevadas al cuadrado. Si estamos hablando de kilos, pues la varianza sería 5 kilogramos al cuadrado. Si estamos hablando de altura en metros, sería metros al cuadrado. Y claro, esto no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la desviación típica o la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza, siempre es positiva y tiene las mismas unidades que la media. Si estamos hablando de peso, pues en kilogramos; si estamos hablando de altura, pues en metros. El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación típica y la media, y lo ideal o conviene que sea menor de 1, porque si es mayor de 1 significa que hay una gran variabilidad. A lo mejor tenemos outliers y habrá que prestar un poquito de atención a ver qué pasa con los datos. Tenemos por otra parte el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la desviación estándar. Vamos a intentar aplicar, no vamos a ver las fórmulas, ¿vale? Simplemente la desviación estándar mide lo cerca o lejos que están los datos respecto de la muestra y tienen las mismas unidades que la media. Si yo tomo una muestra de dos valores de 1,70 y 1,80, si calculo la media, pues es 1,75, la varianza sería 50 y la desviación. Pero bueno, vemos que los dos datos están relativamente cerca entre ellos. Si yo obtengo este otro ejemplo, obtengo dos valores de 1,50 o 150 y 200, la media es 175, igual que antes. Pero ¿qué va a pasar? Que la varianza va a pasar de 50 a 1250 y la desviación, en lugar de ser 7, va a ser de 35. Es decir, la desviación mide si los datos están juntitos entre ellos o están muy alejados, si están muy juntitos, como puede ser este ejemplo aquí arriba, o si están muy dispersos, como sucede aquí abajo. Entonces, a pesar de tener la misma media, vemos que en el segundo ejemplo la desviación es mucho más grande que en el primero de los casos. Vamos a ver cómo se presentan los datos en un estudio, cuando vemos las tablas de los papers, aquellas variables que son cualitativas, simplemente vemos los que serán casos a favor y su porcentaje. ¿Qué pasa? Que yo sé que si tenemos que el 58% de los pacientes son hombres, entonces está claro que el 42% van a ser mujeres. Entonces, por eso con poner una de las categorías es suficiente. Las variables numéricas lo damos mediante media, desviación típica, y a lo mejor aquellas variables que son discretas o que no son puramente numéricas, lo describimos mediante la mediana, percentil 25 o cuartil 1 y percentil 75 cuartil 3. Vamos a ver las medidas de forma, lo que se llama el coeficiente de asimetría. Sirve para saber si las observaciones están dispuestas de forma simétrica respecto al valor central, que normalmente suele ser la media. Si el coeficiente de asimetría es 0, en este caso coincide en la media, mediana y la moda, que sería esta situación de aquí. Lo que pasa es que en la práctica, en la realidad, pues esta situación es muy complicada. Si el coeficiente de asimetría es positivo, las frecuencias más altas se encuentran en el lado izquierdo y tenemos un sesgo a la derecha, que sería esta cola de aquí. En este caso, pues la moda sería el valor más pequeño. Estamos en la recta de los números reales, Esto puede ser 3, 4 y 5. La mediana podría ser el 4 y la media sería el 5. Si el coeficiente de asimetría es negativo, las frecuencias más altas se encuentran en el lado derecho, en el lado derecho de la media, y diríamos que hay un sesgo o que la cola está a la izquierda. Aquí pasa al revés, este sería a lo mejor el 3, sería el valor más pequeño, este sería el 4, la mediana, y este sería el 5, la moda. Y luego también tenemos lo que se llama la kurtosis, que indica el grado de apuntamiento de una distribución respecto a una distribución normal. Es decir, si tiene mucho pico, ¿vale? Si está igual de apuntalada que una distribución normal, sería este ejemplo, diríamos que es mesocúrtica y la kurtosis sería igual a 0. Si tiene más pico que una distribución normal, sería con kurtosis positivo, sería leptocúrtica,
y si tiene menos pico que una distribución normal sería una kurtosis negativa y decimos que es platicúrtica. La verdad es que la simetría y la kurtosis como norma general son los estadísticos que menos se suelen utilizar a lo mejor, pero bueno, para que lo sepáis. En relación a los gráficos que tenemos que realizar, cuando tenemos una variable cualitativa o cualitativa nominal, podemos utilizar un diagrama de sectores como es este estilo, o un diagrama de barras. Aquellas variables que son ordinales, el gráfico que vamos a utilizar es un diagrama de barras, ya sea vertical u horizontal. Cuando tenemos una variable cuantitativa discreta, igual que la ordinal, vamos a utilizar un diagrama de barras también. Y por último, tenemos variables continuas, que son aquellas que presentan número ilimitado de valores, como puede ser altura y el peso. Tenemos dos gráficos principalmente, el histograma y lo que se llaman los gráficos de diagrama de cajas y bigotes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un diagrama de barras, como puede ser este caso, el gráfico de la izquierda, y el histograma de la derecha. Nosotros aquí lo que vemos es que entre barra y barra hay huecos. Si hablamos de hijos, pues como decíamos, tenemos 0 hijos, pero yo no puedo tener 0,5 hijos. Por eso es como si hay un espacio en medio, como si yo tuviese que saltar a un hijo. De un hijo tengo que saltar a 2 hijos. Entonces este vacío se deja como para indicar que no es posible tener un hijo 25, un hijo 50, un hijo 75. Sin embargo, cuando tratamos con variables estrictamente numéricas, como puede ser la altura, todos los valores numéricos son posibles. Es decir, podemos construir intervalos que vayan desde 1,40 a 1,50, 1,50 a 1,60, 1,60 a 1,70, 1,70 a 1,80 y así sucesivamente. Entonces, todos los valores son continuos. En un sitio tendríamos que limitar el intervalo cerrado, que significa que el 0 sí entra, y el intervalo abierto significa que el 10 no entra. Es decir, en este primer intervalo entraría hasta 9,99999, así hasta el infinito. Y si hay un valor de 10 exacto, quedaría en este segundo intervalo. Entonces, por eso esa es la diferencia entre un diagrama de barras y un histograma. Vamos a ver cómo interpretar un diagrama de cajas y bigotes, que la verdad es que en bioestadística son muy importantes y se utilizan mucho. En primer lugar, tenemos lo que se denomina, sería un bigote inferior. Bueno, este sería el valor mínimo. Vamos a suponer, esto tampoco es del todo cierto, porque hay veces que nos vamos a encontrar con outliers, pero bueno, vamos a poner el caso más simple. Si no tenemos outlier, este sería el valor mínimo y este sería el bigote inferior. Entonces entre la parte de la base de la caja. Entonces, en este rango de datos están el 25% de los datos más pequeños. Lo que sería la base de la caja sería el percentil 25 y el techo de la caja sería el percentil 75. Y luego una línea un poco más ancha que suele estar dentro de la caja, a lo mejor hay veces que por el medio, pero a lo mejor unas poquitas veces más a la izquierda, otras a la derecha, es la mediana. Ojo, es la mediana, no la media. La media muchas veces en un diagrama de cajas y bigotes no se representa. Entonces lo que tenemos que tener claro es que entre la base de la caja y el techo de la caja están el 50% de los datos centrales. Y si hacemos la resta del percentil 75 menos el 25, decíamos que nos daba el rango intercuartílico. Luego, entre la parte de arriba de la caja, el cuartil 3 o percentil 75 y el máximo, están el 25% de los datos que presentan valores más altos. Aunque bueno, hay veces que el bigote inferior o el bigote superior no representan el valor mínimo o máximo. En este caso tenemos que el bigote inferior sí representa el valor mínimo y sin embargo el valor máximo no corresponde al bigote superior, sino a este punto de aquí. Y este 11 nos está indicando cuál es el registro de la base de datos, es decir, el ID, o que ocupa la posición 11. Entonces, este sería el valor máximo, que podría ser pues, un valor de 15, mientras que el bigote superior pues, podría ser de 9. Bueno, y hasta aquí esta primera parte de este módulo. Espero que, bueno, como lo que os digo siempre, si tenéis alguna duda, pues se pueden plasmar en el foro. Y como siempre, muchas gracias por vuestra atención.